La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanas, es un gusto y es un compromiso, sin duda, como nos pasa siempre que tenemos que abrir la escritura y compartir alguna cosa que hemos encontrado. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero muchas veces me pregunto al buscar algún tema o al observar algo en particular en la escritura, me pregunto por el contexto. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? ¿Cuándo? ¿Qué necesidad había de hablar del tema? Y pensando en este tema, yo tengo que serles sincera. Por primera vez se me ocurrió una pregunta que nunca había pensado antes. Y como no me quiero ser demasiado larga, varias cositas me anoté y las voy a ir leyendo. ¿Por qué el Señor, que habló de diferentes oficios, no habló del suyo, que era carpintero? Y me quedé pensando que por qué no lo hizo, fue porque los designios de Dios era que su hijo se desempeñara como carpintero en lo que fuera su vida humana y secular. Pero el Padre tenía un plan más amplio, más abarcativo, más completo y más permanente. Por eso el Señor no se detuvo a hablar de los planes transitorios. El Señor se concentró siempre en hablar de los planes eternos. Y el plan eterno de Dios era lo que importaba en la vida del Señor Jesús. Bueno, ahora, si lo pensamos de esta manera, ¿esto qué tiene que ver con esta figura del Señor del Buen Pastor? Y miren lo que fui viendo en estos días, y seguramente lo habrán visto ustedes antes que yo, pero se los comparto. Después de Adán, que era la satisfacción de la creación en el Señor antes de la caída, el primer hombre en quien Dios se agradó fue un pastor. Abel fue el que se comunicó con Dios en las condiciones en que Dios establecía. Caín no se podía comunicar con Dios de acuerdo a lo que podía llevar. Solamente Abel podía llevar algo que a Dios lo satisfaciera. Así que fue el primer oficio que agradó y satisfizo al Señor. Cuando Dios creó a su pueblo, los hizo pastores. La historia cuenta que hubo distintas épocas en los seres humanos. Algunos fue la época de establecerse como agricultores y otro fue la época de los pastores. Bueno, cuando Dios creó a su pueblo, creó un pueblo de pastores. Y si ustedes hacen memoria conmigo, cuando Jacob llegó a Egipto, le dijo al faraón: somos pastores. Y al mismo tiempo, José le había dicho a su padre que los egipcios no querían tener contacto con ellos porque eran pastores. Acá yo hago un paréntesis. ¿Será que los que sirven a los ídolos reniegan de los pastores o reniegan de ser pastoreados?
porque ese fue el propósito del Señor para su pueblo, los hizo pastores. Así que el Señor usó la imagen del pastor como una imagen trascendente desde el Antiguo Testamento. Aquel hombre lleno de errores y de fallos, que fue David, era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero era un pastorcito sacado de atrás de las ovejas. Y entre Salmos e Isaías, yo me lo anoté acá para no equivocarme, el Señor nombra como 9 veces que nos va a pastorear. Pueden ser muchas más, yo encontré 9. Así que el Señor usó la imagen del pastor para su relación con aquellos que lo amaran y lo siguieran desde el Antiguo Testamento. Y yo les voy a leer Ezequiel 37, 24. Y fíjense qué cosa más linda dice. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Así que desde el tiempo de Ezequiel, tiempo tan duro, de tanta disciplina, tanto castigo para el pueblo de Israel, el Señor igual los alentaba diciendo que su siervo David, sabemos que cuando en el Antiguo Testamento el Señor habla a futuro, hablando de su siervo David o la raíz de David, siempre está hablando del Señor Jesús. Porque cuando el Señor toma la figura de David, la usa de dos maneras, como rey y como pastor. Pero acá cuando quiere alentar a su pueblo, le dice que a su hijo David lo va a mandar como, primero como un rey, pero ellos tendrán un solo pastor. Y creo que realmente esto es algo que nos llama profundamente la atención, que desde la antigüedad el Señor haya dirigido la mirada de su pueblo, de aquellos que quieren seguir atrás de él, hacia esta promesa, que lo mejor que Dios le pudo prometer al pueblo, a su pueblo, a nosotras en estos días, es darnos un pastor. Y que lo mejor que podemos hacer nosotras es andar en sus preceptos, guardar sus estatutos y ponerlos por obra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, resulta entonces que el plan de Dios desde la antigüedad para sus queridos era darles un pastor. También en los profetas, el Señor habla de que los pastores de su pueblo no cumplieron con lo que el Señor demandaba de ellos. Y si lo miramos hasta los días del Señor Jesús, solamente por poner 2 ejemplos, los pastores del pueblo, que podían ser los sacerdotes, los escribas, los fariseos, no cumplían con la función. 2 ejemplos. En el capítulo 8 de Juan, procuraban matar a las ovejas. Acuérdense de la experiencia de la mujer descubierta en adulterio. En lugar de mostrar misericordia, unirlo a la justicia, lo primero que procuraban era matarla. Y luego, en Juan 9, con el ciego que había reconocido al Señor, ¿qué hicieron? Lo echaron de la comunión de la fe. Esos eran los pastores de aquella época. Y el Señor vino a reemplazar esa figura distorsionada y pecaminosa de los pastores para su pueblo. En ese momento el pueblo
como dice la Escritura, estaban desorientados como ovejas sin pastor. Ahora, hay otro texto en Ezequiel, se los leo. El Señor estaba dispuesto a mandar otra clase de pastor. Ezequiel 34, 23. Dice, levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Este pastor que Dios tenía preparado y prometido era el pastor que reunía todas, me apareció un cartel acá. Tranquila, se activó sola, tranquila, tranquila. Venís bien, Carmencita, ¿Lo venís. sacó? Sí, 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 está acá, lo he entendido, ponele. Perfecto. Listo. ¿Está bien? Yo sí, no soy muy Disculpame. ducha, No, no no, soy muy ducha con estas cosas, tengo salió, miedo a buscar salió, algo. disculpa. Bueno, decíamos entonces que el Señor tenía preparado desde la antigüedad un pastor que alentara, ayudara y guiara a las ovejas. Un pastor como David, que estuviera dispuesto a luchar contra todo por sus ovejas. Un pastor como Jacob, que se hiciera cargo de la que faltaba, de la que estaba lastimada. Vamos a leer solamente unos versículos, porque ustedes conocen muy bien el pasaje, hermanas, y después los van a poder seguir. Yo quisiera que leyéramos solamente los primeros 5 versículos de Juan 10. Y dice Juan 10 y habla de la parábola del redil. Y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y él las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y vamos a agregar el 5 también. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, es muy sugestivo. El Señor Jesús era el maestro perfecto. ¿Qué otra cosa podríamos decir de él? Pero nos asombra cada vez que vemos cómo le hablaba a la gente. Y un maestro, para que capte la atención del discípulo y el discípulo entienda su intención, lo primero que hace es hablarle de algo que conozca el discípulo. Y el Señor les estaba pintando un cuadro que ellos conocían, que era lo que hacía el pastor. Y luego, más adelante, lo aplica a su propia vida. Dice que aquí en esta porción decía, el que entra por la puerta, y en el versículo 19 dice, yo soy la puerta. No, perdón, versículo 9 dice, yo soy la puerta. Y entonces ya les pintaba clarito que había un redil, había un espacio de protección para las ovejas. Pero la única forma en que las ovejas pudieran entrar a ese espacio de protección era a través del Señor Jesús. Ahora, el pastor era la puerta porque se acostaba, ustedes ya lo saben, se acostaba delante de la puerta y las ovejas no podían saltarlo, pero además el pastor estaba alerta y no podía permitir que nadie más entrara. Así que protegía a las ovejas de los ladrones. Y el Señor, como puerta del redil en la vida de sus hijos, cumple estas dos
finalidades. Él es la puerta por la cual entramos al redil. Si no es por Jesucristo, no se entra de ninguna otra manera. Pero al mismo tiempo, Él es la puerta para proteger a sus ovejas. Y si estamos en el redil y no pretendemos salirnos de él, podemos estar absolutamente seguras que nadie nos va a sacar de allí. Pero además, en Juan 17:20, a ver si lo encuentro en este momento. Juan 17, no, tengo la cita mal, pero hay una cita, perdón, hermanas, no, 10:16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, porque el Señor también abre esa puerta, es la posibilidad de entrar a su protección para aquellos que somos los gentiles. Aquellos que él en Juan 17 dice, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Así que, hermanas, el Señor como pastor es la puerta por la cual entramos, que se queda permanentemente cubriendo los huecos para que nadie nos ataque, pero al mismo tiempo que se abre para todas las ovejas que no eran suyas y quieran entrar al redil. Pero después dice que también, lo hemos leído en estos primeros versículos, que el pastor saca a las ovejas. ¿Y qué quiere decir esto con respecto a nuestro pastor? Una vez que estamos en el redil, no le pone un cerrojo y nos convierte en esclavas. Nos da libertad, nos saca, nos lleva, nos trae, nos da la posibilidad. Y esto él lo desarrolló en Juan 8. El redil de nuestro enemigo, si lo pudiéramos llamar así, es un redil cerrado con 7 cerrojos, donde la libertad se terminó y donde no hay pastos, no hay alimento, no hay paz, no hay seguridad. Ese no es el redil de nuestro Señor. El redil de nuestro Señor es el redil donde Él es la puerta, nos deja entrar, nos busca de otros pueblos, pero nos da la libertad de entrar y salir y disfrutar de su presencia y de sus provisiones para nosotras. Pero también dice que la llama por su nombre. Miren, el versículo 3 dice, a sus ovejas llama por su nombre. Miren, a mí me encanta este pensamiento y lo puede aplicar cualquier hijo de Dios. Se los regalo a ustedes. El Señor me ama y me conoce como si yo fuera su única hija. Y esto es lo que el Señor nos hace recordar todos los días. Nos llama por nuestro nombre. Y si tenemos un ejemplo en la Escritura, piensen en Saulo. Cuando el Señor lo detuvo en el camino, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo llamó por su nombre. Cuando llamó a alguno de sus discípulos, lo llamó por su nombre. Cuando encontró a Zaqueo, lo llamó por su nombre. Nosotras no somos desconocidas para el Señor. No somos una más de la multitud. Somos su única hija.
nos llama por nuestro nombre. Entonces tampoco nos deja salir al campo desprotegidas, porque a la hora de salir, Él nos saca. Decíamos hace un rato que no se entiende ningún logro ni ninguna bendición en la vida de un hijo de Dios que no sea porque estuvo el Señor en el medio, aún en los momentos difíciles. Saca a las ovejas, les da verdadera libertad, las llama por su nombre. ¿Y qué pasa con las ovejas? Siguen al buen pastor. En el 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ya lo había dicho, y me siguen. Ahora, queridas, las ovejas, para seguir al pastor, tenían que conocer su voz. Yo creo que a veces hay situaciones de mi vida en que no sigo al Señor tal como Él quisiera, porque no conozco su voz lo suficiente. Las que tenemos hijos, sabemos que a veces nuestros hijos tienen voces parecidas, pero muchas veces tienen una manera particular de llamarnos. Entonces, aunque las voces sean parecidas, sabemos quién es el que está hablando. Esto mismo debería ser nuestra experiencia de todos los días, porque muchas veces el enemigo nos va a hablar y va a fingir ser la voz de Dios. Pero nosotras tenemos que conocerla de forma en que podamos seguirlo y Él, solamente Él sea el que nos saque. Aparte, ¿por qué las ovejas siguen al pastor? Porque saben que las ama, porque saben que tiene cosas buenas para ellas. Y si las ovejitas, en su sencillez, en su incapacidad de entender cosas que nosotros podemos, saben que van atrás del pastor porque donde el pastor las lleve hay cosas buenas. Cuánto más nosotras quisiéramos que todos los días conocer más su voz para poder seguirlo sin ir detrás de voces ajenas. Pero ¿saben una cosa? A mí me encanta esta palabra. Dice: va adelante. Recuerdo haber escuchado hace muchos años a un hermano que contaba que había estado en el Medio Oriente y había visto un rebaño y un pastor. Y entonces a alguien que lo estaba acompañando le dijo: ¿cómo me extraña esto? Porque la escritura dice que el pastor va adelante y este va atrás. Y entonces esta otra persona le dijo: sí, porque lo que pasa es que este no es el pastor, este es el que la lleva al matadero. Ahora, hermanas queridas, muchas veces esto es lo que procura hacer el enemigo bueno, ya lo hace abiertamente con los que no son hijos de Dios, pero a veces procura hacerlo con los hijos de Dios. Empujar, venir de atrás, orientar a un camino. El Señor no lo hace de esa manera. Él siempre va adelante. ¿Por qué va adelante? Porque el verdadero pastor ya hizo el camino, ya lo conoce, ya sabe cuál es el sendero que conviene transitar y cuál es peligroso y del cual hay que alejarse. Y esto mismo sobradamente se aplica a nuestro Señor. Él va adelante porque Él ya hizo el camino.
En todo fue tentado, según como nosotras. Sufrió hambre, no tenía dónde reclinar su cabeza. Sufrió soledad, sufrió desprecio, sufrió la cruz, sufrió ser abandonado por su familia. ¿Qué camino hay que el Señor no haya hecho delante, antes que nosotras? Por eso es que Él dice que Él va adelante. ¿Alguna vez hemos pensado que alguna cosa que puede pasar en la vida de un hijo de Dios, nadie puede entenderlo? Él sí lo entiende porque Él conoce el camino. Él ya lo hizo. Él va adelante. Por eso podemos seguirlo. No solamente porque nos cuida de los ladrones, de los salteadores, no solamente porque nos ama como si fuéramos sus hijas únicas, no solamente porque su voz siempre es de amor, sino porque Él conoce el camino y jamás nos va a llevar por un camino que no sea el mejor para nosotras. A lo mejor, hermana, el mejor camino para una de nosotras es pasar estrechez económica. A lo mejor el mejor camino para otras es la soledad. A lo mejor el mejor camino para alguna otra es tener problemas de salud. No sabemos cuál es el camino mejor para nosotras, pero tenemos la seguridad de que es el camino por el que el Señor nos lleva, porque Él ya pasó por delante. Y además, porque Él nos conoce. Juan 10:27 dice, yo las conozco. Oyen mi voz y las conozco. Ahora, yo no sé si alguna vez a ustedes les habrá pasado, hermanas, en conversación con otra hermana o en el pensamiento personal, que analizamos alguna acción que hemos tenido, algún pensamiento, alguna inclinación, y terminamos diciendo, ¿cómo yo hice o no hice? ¿Cómo yo pensé o no pensé? Terminamos dándonos cuenta de que no nos conocemos, pero el Señor nos conoce. A veces creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotras, pero el Señor sabe cuál es el fin de ese camino. Él nos conoce, porque el pastor conoce a sus ovejas. Pero además que es la puerta, nos da entrada a un redil seguro, nos protege de las maldades, nos llamó desde otros rediles, nos da libertad, nos llama por nuestro nombre, lo conocemos, nos conoce, va adelante y encima nos lleva a buenos pastos. Hace muchos años, cuando no existía esto de la leche larga vida, yo soy de aquella época, chicas, de cuando no existía la leche larga vida, y traía el lechero la leche a mi casa y la medía con un jarrito. Había épocas del año que la leche no tenía el mismo sabor. Y es que dicen que de acuerdo a cómo fuera la época, si los pastos eran frescos, la leche tenía un sabor y con pastos secos o duros tenía otro sabor. Bueno, el Señor no nos da pastos de dos clases diferentes. Él nos saca a los buenos pastos todos los días. Pero a veces pasa que actuamos como niños. Yo no quiero leche. Hay chicos que dicen, yo no quiero leche, yo no quiero esto. Los chicos, ¿no es cierto?, que muchas veces quisieran vivir de chisitos, de salchichas, pero las mamás que saben lo que les conviene,
les dan el alimento adecuado. Eso mismo aplicamos a nuestra vida. Muchas veces quisiéramos que el Señor nos diera cosas que no nos hacen bien, o aunque no nos hacen mal, que no nos alimentaran, pero Él los lleva a buenos pastos. Pero no solamente lleva a buenos pastos, porque en Juan 4, a la mujer samaritana la llevó a la mejor agua. En Mateo, a todos los que creen en Él, los lleva al mejor descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y en el Salmo 23, ¿qué vamos a decir del Salmo 23? Ahora, tenemos un conflicto muchas veces con el Salmo 23. Nos encanta el primer texto, pero cuando llegamos a aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿es necesario, Señor, que yo ande por valle de sombra y de muerte? A veces el valle de sombra y de muerte nos lleva a los prados de pastos más frescos. Por eso, cuando el Señor nos hace pasar por la oscuridad, por la tristeza, nos está preparando para un alimento mejor. Hay un himno que yo no sé si está traducido al castellano, pero me encanta porque la idea más o menos es que dice que Dios es el mismo siempre. Es el mismo Dios que está con nosotros cuando estamos en la cima de la montaña y tocamos el cielo con las manos y todo está maravilloso y todo estamos disfrutando. Y como algunos hermanos dicen, estamos bendecidos y en victoria. Pero ese es el Dios, el mismo, el que está en el valle oscuro y pedregoso, que nos prepara para los mejores pastos. Y para terminar, chicas, este pastor, y el mismo Señor lo dice, es no solamente el que da entrada al redil, no solamente el que protege de los enemigos, no solamente el que abrió su misericordia para otros pueblos, no solamente es el que da libertad a sus ovejas, las llama por su nombre, las guía porque va adelante, las conoce, las lleva a buenos pastos, pero además da su vida por las ovejas. Yo no sé cuántas veces habrá estado David al borde de la muerte. Porque ustedes se acuerdan que él le dijo a Saúl que había peleado con osos y con leones. Bueno, no eran jueguitos de computadora, eran reales. Y debe haber salido muchas veces bastante lastimado David, pero vivo. Y ahí tuvo el éxito y cuidó a sus ovejas. El Señor, para sus ovejas, tuvo que luchar contra el enemigo de nuestras almas y tuvo que dar su vida, no porque nosotras lo valiéramos, sino porque Él nos da valor. Es maravilloso pensar que nosotras que nos conocemos sabemos que si hay algo de valor en nosotras es solamente el valor que nos dio el Señor Jesús. Y ese valor nos lo dio porque estuvo dispuesto a dar su vida. Así que, porque Él dio su vida, tiene un compromiso vital y permanente con cada una de nosotras. Leemos y nos deleitamos en Romanos siempre que volvemos a ese texto de que el Señor que Dios dio su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Él tiene un compromiso vital. Es un pastor que acompaña, que lleva, que protege, que está su honor comprometido con el cuidado de sus ovejas. Ahora, si volvemos a Ezequiel, el Señor es el pastor prometido en Ezequiel. No hay ninguna duda. Él cumplió su parte. Todo esto Dios lo prometió
más de 500 años antes de que viniera el Señor Jesús. Pero dijo que el pueblo tendría un solo pastor. El Señor hizo su parte. Pero la segunda parte del texto que leímos dice: andarán en sus preceptos, mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y yo me anoté esto. El Señor cumplió con su compromiso. Yo le estaré dificultando con mi vida que se cumpla la otra mitad de la profecía. Estaré andando en sus preceptos, guardando sus estatutos y poniéndolos por obra. ¿Y esto será mi prioridad? Bueno, hermanas, yo sé que yo estoy en falta, pero también sé que siempre puedo recurrir a mi pastor. Y alguna vez andaremos medio lastimadas, medio renguitas. Bueno, una vez más el Señor nos cargará sobre sus hombros, nos mimará, nos limpiará y seguirá diciendo: esta es mi oveja. Realmente que disfrutemos del beneficio, el privilegio de ser ovejas de este pastor, conocer su voz y seguirlo todos los días. Amén.